El gusto de saludarlo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Siempre quise conocer la historia del peleador Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas. Un día me puse a investigar en la red y me di cuenta con que Firpo no había tenido hijos, el protagonista de aquella mítica pelea de la que se cumplieron 100 años cuando sacó al campeón Jack Dempsey del ring. Pero buscando, dicen que el que busca encuentra, encontré al sobrino bisnieto de Firpo. Y mientras lo encontré presentando una obra de teatro en Buenos Aires, el hombre vivía acá, muy cerquita de mi casa, en Villa General Belgrano. Emilio Firpo con nosotros. Hola Emilio, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Placer de conocerte. Contale a la gente cuál es tu relación con el célebre boxeador. Bueno, mira, Luis Ángel Firpo era primo hermano de mi bisabuelo, o sea, es un sobrino bisnieto segundo, sería, bueno, sobrino bisnieto digo yo para simplificar el parentesco. En realidad, Luis Ángel Firpo vivió con mi bisabuelo bastante tiempo en su infancia, ellos eran muy cercanos. Mi tatarabuela era hermana del papá del boxeador. Y Luis Ángel Firpo queda huérfano cuando era muy pequeñito porque su mamá fallece en el último parto, en el parto de su hermano menor. Y entonces en algún momento el papá decide enviarlo a Buenos Aires, ellos eran de Junín, provincia de Buenos Aires, y decide mandarlo a Buenos Aires a vivir con su hermana, porque Luis Ángel tenía problemas de oído, entonces debía atenderse ahí en Capital, y entonces era más fácil que estuviera con su hermana, con su tía, digamos, y ahí se hace muy cercano de mi bisabuelo, ¿no? De Luis también se llamaba mi bisabuelo, y comparten la infancia, parte de la adolescencia, entonces se criaron prácticamente como hermanos. Bien, ahí empieza una relación de tu bisabuelo con Luis Ángel Firpo que es bastante estrecha, ¿no? Sí, muy compinches, inclusive yo, digamos, la idea de escribir la obra viene un poco de los relatos de mi abuelo, que llegó a conocerlo, al boxeador, y de lo que contaba mi bisabuelo, ¿no? De la infancia, las anécdotas de Luis Ángel, que eran muy compinches, andaban siempre juntos. Eran dos personas muy tranquilas, pero tenía Luis Ángel mucha fuerza ya desde pequeño, desde joven, de adolescente. Entonces, bueno, contaban anécdotas de algunas peleas que tenían en algunas fiestas o en algunas situaciones, y bueno, siempre ¿no? La fortaleza del toro, que era un hombre muy alto, muy grandote también, ¿no? Entonces era imponente su figura, siendo un tipo súper campechano, pero bueno, era de hacer respetar, digamos. Tu bisabuelo físicamente era como Firpo. ¿Y cuánto medía Firpo? Mira, la medida exacta no la tengo, pero estaba cerca de los 2 metros, 1,98 creo que era la medida de Luis Ángel. O sea, muy alto. Si se ven las fotos de archivo cuando está con alguna figura pública o cuando estaba en las notas, siempre sacan por lo menos una cabeza o media cabeza a todas las personas que están a su alrededor. Así que era un tipón muy grandote. Mi familia son muy altos en general. Este, y bueno, sí, aparte de eso, él era un peso pesado, ¿no? Era un tipo grandote, corpulento. Y, y sumado a esto, él desde muy pequeño hizo trabajo de fuerza, en realidad. Él trabajaba en una fábrica de ladrillos, trabajó de cadete en una farmacia de niños. Siempre laburó con el cuerpo, digamos, ¿no? En la familia de Luis Ángel tenía una carbonería, una fábrica de carbón y venta de carbón, entonces también trabajaba un poco en la fábrica cuando era pequeño, así que siempre estuvo relacionado con el laburo de peso, digamos. ¿Qué te decía tu bisabuelo de Firpo? ¿Cómo era él? Bueno, las anécdotas son varias, hay algunas que tienen que ver con que ya se hicieron más conocidas, como la del el robo, cuando le quieren robar, ya él siendo cobrador de la fábrica de ladrillos de Félix Bunge, le quieren robar la recaudación y él liquida, no, duerme, noquea a dos ladrones, y el tercero sale corriendo. Era un tipo de mucha fortaleza, pero a su vez era un tipo muy tímido, muy parco, ¿no? Como no, hay muy poco material de archivo en donde se lo escuche hablar. Yo encontré una sola nota en donde se escuchan dos o tres palabritas de él, en el Polo Grounds, muchos años después de la pelea del siglo, hablando un inglés bastante rudimentario, pero era un tipo muy tímido, muy parco, muy callado, muy tranquilo. Inclusive después cuando fue famoso y él fue parte de la sociedad rural, fue un gran empresario ganadero de la Argentina,
fue importador de autos, era un empresario muy importante y siempre fue un tipo muy sencillo y muy campechano. Llegué a conocer a gente que trabajó con él en la estancia La Marión, y también comentaban lo mismo, ¿no? Era un tipo que con sus empleados era muy afable, muy cercano, no se olvidó de su origen humilde, ¿no? Era una familia humilde, trabajadora y llegó, bueno, después de hacer lo que fue por su trabajo y por el dinero que logró con su carrera. Me quedé pensando en algo que dijiste. ¿Tenemos la voz de Firpo? Hay un video que te lo puedo pasar, que está en el Polo Ground, dos o tres palabritas nada más, que dice, porque le hablan en inglés, es una entrevista que le hacen a los dos, Jack Dempsey y Firpo, en la presentación de una pelea. Los invitan a los dos a subir al cuadrilátero. Ellos después fueron amigos con Dempsey, fueron amigos, tuvieron una relación a lo largo del tiempo después de la pelea, y ahí se encuentran y comparten un par de palabras, pero es eso, únicamente, es muy poquito lo que yo logré por lo menos encontrar en las redes y haciendo una investigación que la verdad que fue bastante exhaustiva porque para escribir el texto me basé primero en las anécdotas familiares, pero después hice una investigación del personaje y descubrí cosas maravillosas como su relación con la noche del tango, con Gardel, un montón de cosas que yo desconocía hasta el momento que me puse a escribir la obra y que fue maravilloso descubrir este personaje y traerlo, porque la verdad que es el padre del boxeo argentino, ¿no? Es la licencia número uno de la Federación Argentina de Box. A partir de Firpo y de la pelea del siglo, se autoriza finalmente el boxeo profesional porque estaba permitido, pero como amateurismo no estaba profesionalizado en Argentina. Entonces, bueno, por eso ahora el 14 de septiembre pasado se cumplió un centenario de la pelea y el centenario también del padre del boxeo, se hablaba, ¿no? De eso, bueno, empieza el boxeo profesional. Qué bueno, estoy anotando todo lo que me decís. Te pregunto, ya vamos a ir a lo que sabemos de Firpo, pero ¿hay algo que todavía de su vida esté envuelto en un misterio? ¿Falta conocer algo? Mira, yo creo que en la obra yo cuento lo que contaba mi abuelo con respecto al porqué del resultado de la pelea, ¿no? Claro, seguramente nos meteremos después más de lleno en el tema, pero eh, hay toda una parte medio oscura de lo que fue la trastienda de por qué Dempsey no podía perder esta pelea, por qué a Dempsey se lo vuelve a poner en el ring. Este, y bueno, nosotros tenemos el relato de mi abuelo, que es lo que inclusive yo en la obra tengo la voz de mi abuelo, que por suerte hay una grabación de él, que ya falleció hace muchos años, pero hay una grabación de él contando esta anécdota. Y bueno, digamos, Dempsey era pupilo de Al Capone, ¿no? Pensemos en años, en los años 10, 20, 1910, 1920, en Nueva York, el peso de la mafia en su pleno apogeo. Entonces, bueno, todo eso está medio teñido, siempre se habló del robo del siglo, después de la pelea se habló del robo del siglo, pero nunca se llegó a una, a una certeza sobre ese tema, ¿no? Yo pongo en la obra lo que para mí es el relato familiar y lo que nosotros sabemos por boca de Firpo a través de mi bisabuelo y después mi abuelo de transmisión oral, pero es lo único que nos queda, ¿no? La transmisión oral de la intrafamiliar. Dijiste que después de la pelea Firpo siguió teniendo relación buena con Jack Dempsey. Sí, se conocieron y después siguieron viéndose, inclusive hay una anécdota acá en Buenos Aires, Dempsey vino un par de veces a la Argentina. Una vez vino a la inauguración de Canal 7 y ahí se encuentra con Firpo por primera vez acá en Argentina y después se encuentran en un aniversario de la pelea en la Quinta de Olivos, invitados por Perón, a comer ahí en la Quinta de Olivos y bueno, ahí se vuelven a encontrar. Se han visto, se han seguido viendo, digamos, a lo largo del tiempo, durante la vida y sí, mantuvieron una relación, digamos, buena. Inclusive Firpo contaba en algunas entrevistas con el gráfico en su momento que Dempsey en algún momento le admitió su derrota, ¿no? Como yo perdí la pelea, la verdad que deberían haberte la dado a vos, pero bueno, eh, la, la cosa quedó así. ¿Cuál era el negocio? Sí, perdón. No, no, complétame vos, por favor. No, por otra parte, Dempsey después este, planteaba en relación, cuando le preguntaban por este tema, que Firpo no hizo ninguna queja, y esto es real, no presentó ninguna queja formal, que hubiese sido por ahí una solución, le hubiesen dado la pelea, ¿no? Pero esto también tiene que ver con eso que hablábamos recién del misterio y de la cuestión ahí que estuvo medio en bambalinas
de lo que pasó previo a la pelea, ¿no? Porque Firpo tampoco nunca recurrió el resultado quedó como estaba, al referí lo expulsan y nunca más puede trabajar como referí de boxeo después de esa pelea, pero no se modifica el resultado de la pelea. ¿Cuál era el negocio de las apuestas en ese tiempo? Bueno, las casas de apuestas de Estados Unidos eran famosas por ser manejadas justamente por las familias mafiosas italianas. Y en ese momento, obviamente que estaba full, el tema del boxeo era un deporte en auge y se apostaba mucho. Y el negocio era justamente apostar a ganador o perdedor, a apostar a quién ganaba. Y lo que dice el relato familiar es que a Firpo le ofrecen primero arreglar la pelea a su favor para, siendo él el menos favorito, sabemos que cuando uno apuesta al menos favorito y gana, es mucho mayor el margen de ganancia que si apostás al favorito, ¿no? Este, entonces ahí yo creo que primero le ofrecen a Firpo por esto, porque era el menos favorito claramente, era un desconocido. Dempsey ya tenía una carrera, es muy conocida la carrera de Dempsey, era un boxeador muy famoso, si bien no muy querido en el ambiente boxístico, pero sí muy famoso y con muchas peleas ya defendiendo el título. De hecho, nunca había sido volteado en una pelea, nunca había tocado la lona. La primera vez que cae es frente a Firpo en una pelea este, así en defensa del título. No solamente cae cuando lo tira fuera del ring, sino que cae otras veces también a lo largo de los 2 rounds que duró la pelea. Este, y bueno, el negocio era Firpo era un tipo muy recto en sus convicciones, era su propio manager, así que no había intermediarios, y él decide no aceptar este arreglo, porque le piden el 50% de la bolsa. Ese fue el arreglo que le pidieron, ¿no? Le dijeron, vos nos das el 50% de la bolsa y nosotros te damos un porcentaje de las apuestas que sean a tu favor. Firpo no aceptó y bueno, claramente ante esto hubo un arreglo por el otro lado que nunca sabremos cuál fue. Lo que sí sabemos es que después de este arreglo, de este intento de arreglo, Firpo sufrió muchas amenazas. La noche anterior a la pelea tuvo un principio de incendio en su habitación del hotel, o sea, hubo mucho ahí previo a lo que fue la pelea que hizo depresión también para Firpo, ¿no? Vamos a ir a la pausa en el próximo bloque. Vamos a hablar bien de la pelea, pero también les voy a contar sobre esos 17 segundos que Jack Dempsey estuvo afuera y que generaron una obra de teatro que lo tiene acá como productor y como actor principal al sobrino bisnieto de Dempsey, y una anécdota familiar que habla de un Firpo que tenía que venir a rendir un honor a su primo hermano con quien había estado distanciado después de mucho tiempo, cuando ya Firpo era famoso. Pero lo va a contar Emilio en un ratito nada más. Hacemos una pausa, ya venimos. Polo Grounds, New York. It's Luis Ángel Firpo, Buenos Aires, Argentina. Yes, Jack the Gladiator, whom you knocked down 6 times in the first round, who came back to knock you out of the ring in that same first round. The wild bull of the Pampas from Argentina. Here is Luis Ángel Firpo. Do you speak English, Mr. Firpo? Yes, my English terrible. Your English is terrible. Can you tell us what you thought when you knocked Jack out of the ring in that first round back in 1923? I think I win. Jack coming back each time. What did you think? He climbed back through the rope in time. What did you think, Jack? Well, I thought he was terrific. I've always loved Louis, and I think he's loved me. As a matter of fact, I was down in South America about 2 years ago, and he had 15,000 people there through luncheon for Jack Dempsey. No and I thought it was terrific. Well, now, you won by a knockout in the second round, but Louis Firpo gave you the most startling moment in your ring career. Isn't that right, Jack? Well, when I boxed Fort Louis, I didn't know whether I was in a ring or a foot race. As a matter of fact, I'd forgotten all about the fight till I saw it the next day. After that first punch, when I got knocked out of the ring, that was it. Well, we want to thank you very much, Louis Firpo, one of the great heavyweights of our time. Thank you very much.